y los países en desarrollo como no anexo 1, que vendrían siendo los países como México y demás países en Sudamérica. La propuesta, lo que la convención estableció, bueno, para el anexo 1 fue la reducción de gases de efecto invernadero, y que obviamente varía de país en país, pero en general se establece que los países desarrollados tienen que disminuir sus emisiones en un 5% mínimo, con respecto a los niveles de los 90. Esto eran las metas propuestas, bueno, para los resultados tenían que verse entre los años 2009 y 2013. Los países en desarrollo como México, como no tienen compromisos, no tenían compromisos de reducción como los otros países, como las potencias mundiales, pero su compromiso ante la convención era el desarrollo de inventarios de gas invernadero y la publicación de comunicaciones nacionales. O sea, la expansión de concientizar a la población de sus propios países a realmente hacer algo al respecto, a realmente hacer conciencia y que realmente las personas se den cuenta de que el cambio empieza por uno mismo. Bueno, eso fue lo de la Convención Marco de las Naciones Unidas. En segundo lugar está el Protocolo de Kioto, que fue el sucesor de este marco y se firmó en Japón, en la ciudad de Kioto, en el 97. Representó un importante paso hacia adelante con la lucha del calentamiento global, ya que contiene objetivos obligatorios y cuantificados de limitación y reducción de gases de efecto invernadero. Dentro de los artículos del protocolo de Kioto, incluyen 3 mecanismos que son los artículos 6, 12 y 17, en donde su propósito era incrementar el costo o efectividad de la mitigación del cambio climático, y estos 3 mecanismos flexibles fueron la implementación conjunta, un mecanismo de desarrollo limpio y el comercio de las emisiones. Muchas gracias. Para poder cerrar la mesa, en la ronda número 4 me gustaría que cada uno diera una conclusión breve, alguna solución, algo que crea que se puede hacer para contrarrestar, algo que se pudiera mejorar. Empezaría en orden contrario al que empezamos. Moisés, por favor. Sí, bueno, debido a los avances de la tecnología se han encontrado diversas formas de contrarrestar todos estos contaminantes que presentan nuestro automóvil, ¿no? Como por ejemplo el convertidor catalítico. Después de un proceso donde sale todo el humo del escape, ahí es donde entra este convertidor catalítico que convierte todos estos gases de toxicidad para nosotros y los convierte en algo menos dañino para nosotros, ¿no? Otras cosas son también los autos híbridos que han estado inventando, por ejemplo Honda, que es un auto híbrido, que es formado por dos motores, ¿no? El motor que utiliza gasolina y el motor de electricidad. Siendo esto, ahí hay un avance para que no siempre utilicemos el motor que casi todos los coches traen en la actualidad, que es el de la gasolina. Pero claro, eso también influye en cambiar nuestras costumbres, en cambiar los automóviles como los conocemos. Por ejemplo, si en dado caso llega a existir un automóvil eléctrico, obviamente no va a tener la misma potencia ni la misma velocidad que un auto de gasolina. Y no va a tener tanta carga, no va a poder circular de aquí a Monterrey, porque necesita electricidad. Entonces, para eso también el gobierno tendría que invertir en bancos de electricidad y así para ayudarnos y así poder impulsar esta novedad, ¿no? Pero en mi punto de vista el cambio no está en qué innovemos para reemplazar una cosa a la otra, ¿no? El cambio está en nosotros mismos y el cambio está en saber utilizar estas máquinas y todo esto que se nos ha ido dando a través de los tiempos. Me gustaría concluir con algo que dijo Richard Hamming, que dice que las máquinas deben trabajar y los hombres se tienen que encargar de pensar. Gracias. Muchas gracias. Stephanie, por favor. Bueno, creo que principalmente el fomentar una educación ambiental es la mejor alternativa. No llenar al ciudadano de información que carezca de sentido y mejor brindarle herramientas o propuestas de pequeñas acciones
que se pueden hacer y que pueden poner en marcha para generar un cambio ambiental. También propongo el aprovechamiento de todos los medios de comunicación en México. Pueden contribuir a las campañas o programas de concientización para que sean difundidos y lleguen a tener un impacto social, como es lo esperado. Aunque también es importante que los ciudadanos estén abiertos a recibir toda esta información y practicarla, y no pensar que una persona no hace el cambio, sino que al menos una persona está haciendo algo por generar un cambio. Por último, el seguimiento constante de los programas del cuidado ambiental que impulsen a una sociedad consciente. Generar información periódica y que estemos al pendiente de todo el desarrollo del programa. No solo información por lapsos o por meses, sino que se genere información constante para así mismo generar una cultura ambiental. Y lo que se quiere es que la gente se eduque para llevar a cabo acciones y estas acciones las mantengan a lo largo de su vida. Esto podría contribuir a la mejora del medio ambiente y también podría prevenir problemas a futuro como los tenemos ahorita, pero tomando en cuenta que también nosotros vamos a tener hijos y nuestros hijos pues van a generar nuevas generaciones y estas también deben de contribuir a una cultura ambiental y a educarse con base a esta. Gracias. A ver, por favor, tu cierre. Ok. Intentaré hacer mi cierre muy breve para que sea conciso y podamos acabar todos. Ok, ya hablamos mucho de crecimiento urbano y cómo ha contaminado, pero si ya estamos creciendo bastante, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, podemos crear esto que es la arquitectura verde, o también llamada arquitectura sustentable, ecológica, amigable con el ambiente, etc. En los principios de arquitectura sustentable, según ProMéxico, que es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar la estrategia dirigidas en el fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, se incluye la consideración de las condiciones. Cuando tú construyes en un cierto terreno específico, tienes que tomar en cuenta la ubicación, la orientación, los problemas climáticos, la hidrografía y todo esto que está en nuestro entorno. ¿Para qué? Para poder diseñar nuestro edificio de cierto modo que utilicemos a favor todos los recursos naturales que son el aire, la luz solar, etc, etc. ¿Por qué es bueno utilizar esto? Porque si nosotros orientamos de cierta manera nuestro edificio que sea correcta, podemos reducir el uso de calefacción, el uso de energía, el gasto excesivo de energía de luz. Por ejemplo, ahorita podemos, si abrimos las ventanas, vamos a apagar la luz en el techo y nada tener con la luz del sol y sería un ambiente agradable, entonces estaremos ahorrando mucha energía, cosas que no nos damos cuenta. También nos tenemos que dar cuenta que tenemos que utilizar materiales amigables con el ambiente, materiales reciclables, también hay concretos reciclables, podemos usar maderas, son muy resistentes. Tenemos que impulsar a la sociedad a que utilice todo tipo de materiales reciclables para el uso de cualquier cosa. En el ámbito económico, crear empresas que crean materiales reciclados de alta calidad para que sean utilizados, que tengan un buen uso y sea un beneficio usarlos a nuestro favor. También tenemos que tener en consideración todo lo que implica esto, porque si creamos más zonas verdes, se llaman azoteas verdes, creamos más árboles. ¿Qué hace esto? Son pulmones, purifican la contaminación que hay en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Actualmente muchas empresas están intentando continuar con esta iniciativa en nuestro país. Es muy poco, inicialmente se está creando más en Guadalajara, pero es un gran negocio, porque si tú ahorras la energía de la calefacción, la energía artificial, de luz y todo esto, si es un gran, por ejemplo en el TEC, si ahorramos toda esta energía, serían millones de pesos ahorrados en un año, o dependiendo de qué tan grande sea la construcción, es la cantidad de dinero que puedes ahorrar. Y además, si tú sigues contaminando, no es negocio vivir en un lugar que pueda matar personas, y no es negocio vivir en un lugar donde no hay nadie porque ya todos murieron por la contaminación. Muchas gracias. Gracias, por favor.
Bueno, yo quisiera concluir con una idea en cuanto a la industria y a la ciudad, ¿no? Principalmente yo creo que en la ciudad debería de cambiar mucho la organización de, como ya dije anteriormente, del transporte público, la organización de las industrias. Esto de la contingencia ambiental puede que esté ayudando, puede que esté disminuyendo un poco esto del ambiente, pero realmente, como dijo mi compañero Moisés, realmente las personas buscan cómo moverse, cómo circular, ¿no? Y esto pues solamente genera más tráfico, más uso del transporte público y más contaminación. Lo que yo propondría sería, así como hay ciudades urbanizadas, por así decirlo, debería de haber también como una ciudad industrial en donde el drenaje, en donde el agua potable, en donde los residuos sean específicamente con el fin de que las mismas industrias tengan un lugar adecuado para sus residuos, para reciclar, para reusar, que es donde finalmente se lleva a cabo el desarrollo sustentable, ¿no? Y con esto, pues bueno, en lugar de desaprovechar, pues, dejarlo, de tirarlo al mar, de dejarlo al aire, pues finalmente poder reutilizarlo y a partir de ahí crear otro tipo de energías, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Y pues bueno, del otro lado, del lado del ciudadano, del lado del alumno, pues diría yo que sí, todo esto se escucha muy padre, ¿no? Pero finalmente hay cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Lo que sí está en nuestras manos es ser cuidadosos, es reciclar la basura como debe ser, es evitar tirar agua, evitar dejar la luz prendida cuando nos dormimos, dejar la tele prendida, tirar las cosas donde debe ser. Si a mí no me sirve, hay personas que sí les puede servir, no tirarlo directamente a la basura como inservible. Y pues me gustaría terminar con una frase de Juan María Montero que dice que basta con una gota de agua, simplemente con una gota de agua para albergar esperanza de vida. Gracias. Muchas gracias. Adriana, tú cierras. Ok, perfecto. Bueno, pues yo quisiera concluir, como ya mencioné antes, el cambio empieza por uno mismo, por lo tanto, en conjunto, los países integrantes de las Naciones Unidas, cada uno tiene que poner de su parte para que en conjunto realmente haya importantes resultados a nivel mundial. Pero concluyo yo con qué está haciendo México al respecto y qué se ha propuesto y las metas que ha propuesto a nivel internacional ante estas organizaciones mundiales con respecto al cambio climático. Bueno, el año pasado, en el 2015, en diciembre, fue la cumbre de cambio climático sede en París, llamada la Cumbre de París, en donde el Estado mexicano, con la participación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2024 y para el año 2024 al menos el 35% de la energía del país provendrá de fuentes de energía limpias y renovables. Bueno, esto no sería posible sin lograr la aceptación de la Ley de Transición Energética, la cual es indispensable para que México comience a transitar por las vías de la energía sustentable y renovable y para que pueda cumplir con los compromisos que ha hecho ante la comunidad internacional. Como meta obligatoria, todos los países se comprometieron a que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede al final del siglo por muy debajo de los 2 grados centígrados. Obviamente todos estos acuerdos y conferencias los organizan, pero en ciertos años, pero hasta años después es cuando entran en vigor, realmente en vigor, por las metas que pues no pueden ser de un día al otro, ¿no? Tienen que ser son a largo plazo, 10, 15 años. Y este acuerdo de la Cumbre de París entrará en vigor en el 2020 y habrá una movilización de $100,000 millones anuales por parte de todos los países. Como dice el representante sobre cambio climático en China, Xie Zhenhua, el acuerdo no es perfecto, pero eso no nos ha impedido dar un paso histórico. Gracias. Muchas gracias. Como pudimos ver, la contaminación es un problema real. Aun y cuando se han hecho esfuerzos para combatirla, estos no han sido adecuados y suficientes. Es necesario que se dé un involucramiento entre gobiernos y ciudadanía
para poder tener mejores resultados. En este espacio se abrió una oportunidad para la reflexión y para generar una conciencia ambiental que sea de utilidad para combatir este problema social. Les agradezco a los ponentes y a todos el favor de su atención. Damos por concluida esta mesa redonda sobre la contaminación en México. Muchas gracias. Bueno, también concluimos las mesas. Nos vemos mañana. Gracias.